Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Nada. Muchísimas gracias a todos por venir. Somos conscientes del esfuerzo que a veces hacéis muchos de vosotros en venir desde muy lejos. Y bueno, que sepáis que hoy tenemos una clase muy guapa preparada, ¿eh? Que es la historia de la barbería. En primer lugar vamos a dar el tema 1 que vamos a dar hoy, que es ¿qué es el pelo? Vamos a ver en profundidad, primero, qué es el pelo y luego vamos a dar un giro por la historia de nuestro trabajo, cómo empezó desde los principios hasta los años 80, 90 más o menos, por ahí, ¿de acuerdo? Luego en el tema 2 vamos a dar los indicios de la barbería, ya te digo, hasta la Segunda Guerra Mundial, pero hasta los años 80, 90. Va a ser toda en global la clase de hoy. Luego en el tema 3 vamos a dar la España en los años 60. A partir de ese año empezó una revolución y vamos a ver un vídeo muy emotivo, muy guapo. Y luego ya por último vamos a dar un repaso sobre los peinados del siglo XX y XXI. Y bueno, vamos a pasar un rato divertido y ameno y espero que os guste la clase de hoy. Bueno, ¿qué es el pelo? ¿Cómo se forma? Vamos a verlo en profundidad. Bienvenidos a nuestra clase de historia. ¿Qué es el pelo? Es una prolongación de nuestra piel. Pero antes de comenzar nuestro viaje y hablar del cabello, examinemos en profundidad qué es la queratina. La queratina es una sustancia que está presente en nuestra piel, uñas y por supuesto nuestro pelo. Según estudios genéticos, hace unos 330 millones de años, mucho antes de la llegada de los mamíferos, apareció el primer animal que era capaz de producir células de queratina. Gracias a este antepasado común, los dinosaurios pudieron tener fuertes escamas, cuernos, garras y otros artilugios de defensa y regulación de temperatura. Con el paso del tiempo aparecieron las aves, y estas queratinas formaron plumas. Por último, con la llegada de los mamíferos, esta queratina comenzó a formar pelo. Que sepamos hasta el día de hoy, el primer mamífero con pelo existió hace 190 millones de años, una especie de zarigüeya primitiva. El pelo en los humanos es bastante curioso, ya que en comparación con otros mamíferos, no tenemos una capa abundante que nos aísle y proteja del exterior. Aún así, sí que conservamos grandes cantidades de pelo, como por ejemplo en la cabeza. Una vez visto el origen del pelo, ¿sabemos cómo se forma? Veámoslo. Esto que vemos aquí es la dermis, la capa de piel que separa la epidermis, la más superficial, de la hipodermis, la más profunda. Dentro de la dermis, además de tejido conjuntivo, tenemos pequeños vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas y nervios. Y lo que realmente nos interesa, que es el folículo piloso, el lugar donde los mamíferos fabricamos el pelo. En este folículo se concentran los queratinocitos. Son células que están continuamente dividiéndose y que dan lugar a una proteína llamada queratina, ingrediente principal de nuestro pelo. Poco a poco el pelo crece hasta la superficie. A cada folículo piloso también va asociada una glándula sebácea, que es la que fabrica la grasa del pelo. También tenemos un nervio asociado al folículo piloso, que entre otras funciones es el que hace que se nos erice el pelo. Y no podemos olvidarnos de la melanina, el pigmento encargado de dar color a nuestro pelo, rubios, morenos, pelirrojos, etc. El pelo del cabello, entre otras cosas, nos protege de los golpes y de una buena insolación. Y ahora vayamos con 5 curiosidades del pelo que quizás no sabías. Número 5. El pelo está compuesto con un
50% de carbono, 20% de oxígeno, 17% nitrógeno, 6% hidrógeno, 5% azufre y un 2% de otros elementos. Estos niveles cambian con cada individuo. Por ejemplo, se descubrió que las personas con coeficiente intelectual alto tenían en el pelo mayores cantidades de zinc y cobre que las personas con un coeficiente más bajo. Número 4. Tener el pelo liso o rizado solo depende del folículo piloso. Si tu genética fabrica folículos pilosos planos, tu cabello será liso, y si por el contrario son ovalados o redondos, tu cabello será rizado. Número 3. Los fetos humanos, al ser un 95% agua y al tener la piel muy fina y sin grasa, posee una capa de pelo llamada lanugo, que lo protege de las infecciones y desaparece al nacer el bebé. Número 2. Tenemos unos 100.000 cabellos en la cabeza y alrededor de 5 millones de pelos en todo el cuerpo. Al día se nos cae y nacen unos 150, así que pelo arriba o pelo abajo siempre tenemos los mismos. Número 1. El pelo crece alrededor de 1,5 centímetros al mes, unos 18 centímetros al año, y un solo pelo es capaz de aguantar unos 100 gramos de peso. No creo que nadie lo haya probado, pero se dice que una persona de 70 kilos podría columpiarse en una cuerda de 700 pelos, y teóricamente los 100.000 pelos de nuestra cabeza aguantarían el peso de 2 elefantes. Y una vez dicho esto, es hora de continuar con nuestra clase de historia. Bueno, quedaros bien con los datos, que luego esto es de examen, ¿vale? Hay preguntas de examen, ¿eh? Luego lo veis bien, lo repasáis bien el vídeo. Y bueno, vamos a ver ya el tema 2, que es el inicio de la historia. Los primeros indicios de la barbería, como hemos comentado antes. Vamos a empezar desde el comienzo, para que lo entendáis bien y os metáis en situación. Bueno, en la prehistoria la barba, como elemento estético, debe situarse en el momento en el que el hombre empieza a afeitarse. Aquí vemos pinturas rupestres alrededor del año 30.000 a.C. con hombres rasurados. A estos hombres seguramente le crecía la barba, pero seguramente que les molestaba, y ahí se han encontrado pruebas que los cavernícolas se depilaban utilizando almejas como pinzas y se rapaban con piezas de sílex y conchas marinas. Si os dais cuenta, pues tenemos los hombres ahí y no tienen barba. Eso es porque con sílex y cosas se ve que le molestaba, y bueno, pues ahí aquí tenemos las pruebas fehacientes de la antigüedad. Y luego vamos a la primera civilización, que fue la Sumeria, año 3500, para que os hagáis una idea más o menos, y es la actual Irak. Allí empezó la primera civilización. Y con la primera civilización también era la primera vez que tenemos datos de que ya se arreglaba la barba. Aquí tenéis más o menos grabados de aquellos tiempos en que tenían la barba muy bien arreglada. La civilización mesopotámica fue la primera civilización en cuidar su imagen. Los hombres lucían grandes barbas que se consideraban un signo de estatus y respetabilidad, ¿vale? El que tenía la barba, pues imponía, y si la tenía mejor arreglada, pues como para que la gente lo respetase, ¿vale? Se han encontrado conos de bronce que calentaban al fuego y usaban de modo de tenacillas para ondular el pelo de la barba. ¿Sabéis lo que son las tenacillas? ¿No? Las tenacillas es como un palo, como un icono, así alargado, que se calienta. Y entonces eso sobre todo se usa en las peluquerías de chicas o de mujeres. Cogen el pelo largo, lo enrollan sobre ese cono y al darle calor pilla la forma del rizo. Entonces luego quitan el cono, ¡pum!, y se queda el rizo. Pues eso ya lo usaban en aquellos tiempos. Luego también usaban hilos de oro, anillas para decorar sus barbas. ¿De acuerdo? Entonces ya en aquel tiempo la barba y la imagen era uno de los primeros
cosas que se fijaban, ¿vale? Para dar respeto y sobre las demás personas. Luego ya vamos al Imperio Egipcio. Ya unos 400 años más tarde, estamos en el año 3150, y seguro que conocéis esta civilización, porque sale en todos los sitios, ¿vale? ¿Qué tenía de diferente? Pues que el afeitado era la gran tendencia. A diferencia de los sumerios, como hemos visto antes, los egipcios adoptaron la moda de ir afeitados por completo. Como vemos, así es como realmente iban los egipcios, rapados. Buenos días. ¿Y las egipcias irían rapadas también o no? ¿Sí? Bueno, pues venga, vamos a verlo. Una pregunta, a ver si me la respondéis. Además de ser una moda, ¿por qué creéis que se afeitaban los egipcios y las egipcias? Por calor, por limpieza. Por calor y limpieza, ¿no? ¿Y ya está? Por tema religioso. ¿Algo más? ¿Alguna idea? Enfermedades. Hombre, date cuenta, se rapaban todos. ¿Por qué sería? Para evitar las epidemias de piojos. Ya que vivían en un clima extremadamente caluroso, había una gran proliferación de piojos. Hacía mucha calor y, bueno, había muchísimos piojos. Entonces, vieron la necesidad, porque los piojos, liendres, eso pica mucho, muchísimo, por la noche, por el día, por todo, es desesperante. Entonces, tomaron la determinación de raparse para no sufrir esos ataques de los piojos, ¿vale? Entonces, al raparse, pues se hicieron pelucas, sobre todo para mujeres, ¿vale? Para evitar esos fuertes piojos, porque hoy en día estamos en una época de que tenemos productos químicos muy efectivos para quitar esas plagas de piojos, pero antiguamente remontaros a aquella época donde pues, casi es el principio de todo. Entonces, pues habrían ungüentos, habrían remedios naturales, como por ejemplo podría ser el vinagre. El vinagre es bueno para el tema de los piojos, pero no había nada efectivo. Entonces optaron por raparse. Venga, vamos a ver otro vídeo. Ser calvo era estar a la última. Con la importancia que se le da hoy en día, al menos entre los hombres, al hecho de no quedarse calvo, esta costumbre egipcia puede parecer muy extraña. La mayoría de los egipcios, hombres y mujeres, se rapaban la cabeza. Bueno, no es que fueran con la calva al aire, sino que preferían usar peluca. Parece que era un medio de luchar contra los piojos. Esto es, un método de higiene más que estético. En alguno de los peines encontrados en yacimientos arqueológicos se han encontrado liendres en tal número que demuestra que su cabello estaba plagado de ellos. Así que preferían cortar por lo sano. Eso sí, las pelucas eran muy variadas y con calidades muy diferentes. Llegaron a ser un signo de distinción y algunas estaban hechas con pelos humanos. Incluso se han encontrado algunas cubiertas de joyas, lo que las puede hacer muy vistosas pero sumamente pesadas. Curiosidades de la época egipcia. Venga. Eran pelucas de pego, como hemos dicho. A muchos se le habrá caído un icono, porque yo me pensaba de que en un principio hace años, de que eran pelucas, que las egipcias lucían ese cabello tan bonito, y no. La verdad que eran todo pelucas. Se han encontrado incluso algunas con más de 15 kilos de peso. Imaginaros el peso, 15 kilos, una botella de agua de esta de 5 litros, eso pesa 5 kilos. Imaginaros 3 botellas de agua de 5 litros, son 15 kilos. Imaginaos el peso que eso tendría que llevar, ¿vale? Y luego aquí vemos evidencias
de que efectivamente era así. Aquí vemos una peluquera arreglándole el pelo a su dueño, amo, rey, faraón, lo que sea, ¿vale? Ya existía la peluquería ahí, ¿eh? Fijaos el tiempo que ha pasado, ¿vale? La barba, un símbolo de poder y respeto. En Egipto, la tendencia fue el afeitado total de la cabeza y cara. Los faraones solían adornar sus barbillas con una fina y larga barba postiza, especialmente en las grandes ocasiones, emulando al dios Osiris. Aquí vemos la perilla en el cual le daban un símbolo de poder y respeto, ¿vale? Ya la barba transmitía ese poder, ese respeto y se la ponían, ¿de acuerdo? Seguramente eran de pego y iban cogidas con un hilo, como vemos aquí en la foto. Venga, avanzamos al Imperio de Grecia, civilización griega, año 1200, antes de Cristo, ¿vale? Ahí vamos a ver cómo la barba vuelve a ser una tendencia en la antigua Grecia y volvemos a lo mismo, que es lo que quiero que hoy vamos a repetir muchas veces. Era un símbolo de sabiduría, madurez y virilidad. Aquí, antiguamente no habían fotos, no habían cámaras de fotos, pero sí hacían gustos de cómo era el semblante de aquellos hombres en la antigüedad. Y aquí vemos cómo la barba formaba parte de sus imágenes, ¿vale? La barba de un guerrero espartano. Esta imagen es del Museo Griego, de las Termópilas. Vemos cómo era la imagen de un guerrero, con barba larga, cuidado, y cabellos largos. Seguramente ya no tenían, por el diferencia del clima, ya no tendrían los problemas que tenían en el antiguo Egipto con el tema del calor. Seguramente no hacía tanto calor y sí que se dejaban la barba y el cabello largo, ¿de acuerdo? Curiosidades. Los espartanos, que mostraban cobardía en las batallas, les cortaban la barba como castigo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que un hombre que no tenía barba era lo más deshonrable que había en aquel tiempo. Había gente que cuando hacían batallas contra otras tribus o naciones o lo que sea, pues lógicamente iban en tal y muchos pues se acobardaban, ¿no? Y se rajaban en la guerra y salían huyendo, ¿vale? Pues luego cuando los cogían, les rapaban la barba. Entonces tú cuando veías a un hombre no había cosa más deshonrosa de ver a un hombre sin barba en aquellos tiempos. Para que veáis la importancia que tenía la barba en aquellos tiempos. Incluso los 7 griegos, sabios griegos, también llevaban barba. La barba está asociada a la sabiduría, como hemos dicho. Creadores de la filosofía, el estudio del cosmos, la medicina, las matemáticas, como Platón, Aristóteles, todos habéis hablado de ellos. Aquí tenemos los gustos de más o menos cómo era su semblante y todos llevaban barba. La importancia de la barba en aquellos tiempos, en la antigüedad. Pero luego, más tarde llegaría, en la misma Grecia, el macedonio Alejandro Magno. Alejandro Magno cambió la tendencia e instauró la moda del afeitado. Decidió que todos los guerreros se afeitaran la barba para impedir que sus enemigos les agarrasen por las barbas durante el combate. Y tiene su lógica, ¿verdad? Date cuenta que ellos, se hicieron con el poder de medio mundo, eran guerreros muy experimentados, se dedicaban al arte de la guerra y decidieron quitarse la barba en ese momento. ¿Por qué? Porque en un combate cuerpo a cuerpo en el que nos estamos jugando la vida, la barba, es cierto,
Es un sitio donde le puedes agarrar y si no lo sueltas, le puedes matar fácilmente. Entonces, ahí se dieron cuenta de ello y dijeron, el ejército de Alejandro Magno dijo, venga, pues mi ejército de macedonios le vamos a quitar la barba. ¿Sabes? Y ahí cambió una nueva tendencia. Aquí, como hemos comentado, los guerreros macedonios, comandados por Alejandro Magno, se hicieron con el dominio de Europa, Persia, Egipto, Asia. Y entonces, como triunfaron tanto la guerra, ¿vale? La fama de los soldados de su ejército, daros cuenta que estaban afeitados. Entonces, ahí se inició una nueva moda, porque dijeron, ostras, si yo me afeito, van a pensar de que yo soy del ejército macedonio que ha conquistado y ha matado tanta gente. Entonces, pues me afeito y cambio de, ¿no? ¿Vale? Tiene su, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos imágenes de Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, como queréis llamarlo, y vemos que ya no tenía barba, como hemos comentado. Aquí vemos monedas, una moneda griega de aquella época, de oro, y tampoco tenía barba. Y luego ya llegamos a la antigua Roma. Posteriormente de los griegos vinieron los romanos. Ahí estamos en unos 753 a.C. A partir de ahí comenzó la época de los romanos. Roma, nueva tendencia, el cabello corto y barba rasurada. ¿Veis cómo va cambiando el tema? Primero barba, luego... Así son las modas. Eso es lo que tenéis que entender. Al igual que en la actualidad, cuidaban mucho su aspecto diario, el aseo del cabello, el arreglo de la barba, la aplicación de diferentes o distintos ungüentos o productos de aseo personal eran muy comunes en la antigua Roma. Aquí era un hombre mucho más cuidado, cuidaban su imagen y cuidaban mucho su aspecto y su limpieza. En el inicio de la barbería, tal y como lo conocemos hoy, en aquel momento ya habían jacuzzis romanos, la industria de la moda, el maquillaje, la peluquería y el oficio de tonsor, que era el oficio de barbero. La palabra barbero ya vino después, ¿vale? Pero en la antigua Roma los barberos, o los que arreglábamos el pelo, se llamaban tonsores. Aquí en la imagen vemos cómo está el amo con los criados y le están como arreglando el pelo. Su imagen personal era increíble. Ahí está aguantando como un espejo, una especie de espejo. ¿Vale? Datos de la antigüedad. El general Escipión Emiliano, se sabe que el general se hacía afeitar todos los días. Ondulaba su cabello con tenacillas y tenía su tonsor o barbero personal. ¿Vale? Se sabe de que él tenía su barbero personal, de que siempre le afeitaba a él. Él confiaba en su barbero, ¿vale? Y cuidaba muchísimo su imagen. Incluso se rizaba el pelo, se echarían sus colonias, sus aceites para cuidar su piel. Y luego vamos a ver el oficio de barbero, que es para lo que hoy estamos aquí, ¿vale? Había 3 clases de tonsores barberos, 3 clases. Los primeros tenían su propia barbería, o tonstrinae se llamaba, ¿de acuerdo? Un local, una barbería, en las calles, imaginaros, pues tenía un pequeño local en el que allí ejercía el oficio de barbero o tonstrinae, ¿vale? Allí acudía la gente, ¿vale? Los que tenían el local. Luego había otro tipo de tonsores que iban a domicilio, pues imaginaros, ¿no? Habían barberos, oye, yo voy a tu casa, pues mira, ven a mi casa y me cortas el pelo a mí y a mis 7 hijos que tengo, o 20 hijos, antes se tenían muchos hijos. Y a cambio, pues te doy plata, te doy dinero, huevos,
2 gallinas, ¿vale? Así funcionaba en la antigüedad, ¿vale? Entonces, tenían los que tenían el local, los que iban a domicilio a cortar el pelo a sus clientes y los tonsores instalados en la vía pública. Muchos habréis ido a grandes ciudades, lo habréis visto, por ejemplo en Madrid, hay incluso en la actualidad gente que limpia los zapatos. ¿Lo habéis visto? Que va por la calle y tú te sientas y te limpia los zapatos, tal, ¿vale? Sí, ¿vale? Pues eso ya pasaba en la antigua Roma con los tónsores, ¿vale? Habían barberos ahí en la calle y entonces tú ibas por allí, oye, tú corta el pelo, venga, pues córtame. Lógicamente sería más barato que los tonsores que tenían su propia barbería, porque los impuestos, pagarían un impuesto y serían más baratos, ¿vale? Y estos son los 3 tipos de barberos que habían en la antigüedad, en la antigua Roma. Incluso tenemos el nombre del barbero más famoso de la antigua Roma, que se llamaba Tinicius Mena. Qué curioso, ¿eh? Hasta en eso daban los mismos, oye, qué barbero más bueno. Ahí hay escritos incluso del barbero, cuál era el mejor barbero en aquellos tiempos. Tinicius, ahora es Vinicius de Madrid, ¿no? Bueno, y aquí vemos cómo ejercían el oficio barbero. Aquí seguramente, ¿ves? Estaban sentados, no habían sillones, como hoy en día. Estaban sentados ahí y estaba ahí con su barbita, tal, y estaba ahí el peluquero o tonsor en aquellos tiempos. Esta es una navaja barbera, datada en el año 54 antes de Cristo, y aquí vemos cómo eran las navajas. Seguramente pues se meterían el dedo por aquí, el dedo gordo por este extremo, por este círculo de aquí, y ese era el tipo de navajas. Así afeitaban. La mujer romana. Datos de la antigüedad. El cabello recogido, ¿vale? Se llamaba, vemos las fotos que hay de la antigüedad, ¿vale? Todos los frescos, en el cual la mujer romana va con el pelo recogido, ¿vale? Está de moda el cabello rubio también. Para ello hacían tratamiento de aclarado mediante productos de la época, ¿vale? Las romanas estaban obsesionadas, querían ser todas rubias. Unas eran rubias de natural, porque habían nacido así, pero otras no eran rubias y querían ser rubias, ¿no? Porque se llevaba el pelo recogido y rubio, ¿vale? En aquella época, en el cual pues se echaban productos para aclarar el pelo, como por ejemplo la camomila, ¿vale? ¿Sabéis lo que es la camomila? Pues la camomila aclara, bueno, sí. Champú sí, la camomila es... Sí, la camomila es como una especie de manzanilla, ¿vale? Una manzanilla, con agua hirviendo se hierve esas flores y eso es la camomila, ¿vale? Entonces eso si te lo echas, aclara el pelo 1 o 2 tonos, ¿vale? Y es un remedio natural de la naturaleza, ¿vale? En el cual usaban las romanas para aclararse el cabello. Y ahora ya, pues eso, nos pasamos la época de Jesús, nos pasamos épocas, porque si no estaríamos muchísimo tiempo dando la clase de hoy, y nos vamos a los pueblos nórdicos. Año 750 y 1100 ya después de Cristo. Hemos pegado un salto importante. Los celtas. Llegamos a la época de los bárbaros. La palabra barba viene de los pueblos celtas. Barba, bárbaros, ¿vale? Barberos. Ahí es donde viene ya el tema del barbero, ¿vale? Los romanos llamaban bárbaros a estos pueblos del norte al identificarlos con largas barbas y cabello largo, ¿vale? Imaginaros, pues eran
iban a invadir un sitio y claro, les chocaban porque los romanos iban todos, como hemos comentado, afeitados, iban arreglados, con el pelo corto, y de momento venían gente así, con el pelo largo, con las barbas. Entonces dijeron, tía, claro, pues bárbaros, ¿vale? Porque tenían las barbas. Los bárbaros esos que vienen aquí a invadirnos y vienen a quemarnos nuestras cosechas, a matar nuestro ganado, tal, ¿vale? Los bárbaros. Luego, nuevamente, la palabra barba va unida a la sabiduría. Por eso ahí tenemos a los druidas. Tenían la barba larga, volvía otra vez la barba, ¿vale? Los druidas eran sabios, sacerdotes, curanderos de la antigua Gran Bretaña, Irlanda, Francia y el norte de Italia. Y lucían grandes barbas, ¿vale? Se asociaba a la sabiduría y al respeto, ¿vale? El tener una barba larga. Veías un hombre así y decías... Y luego ya llegamos más posteriormente también a los vikingos. El aspecto amenazador y claro aliado del frío. Está claro que la barba protege del frío, ¿vale? Y era un aspecto amenazador, ¿no? Los vikingos eran pueblos saqueadores y su imagen causaba terror entre los antiguos pueblos. Bueno, habéis visto series, películas de los vikingos, ¿verdad? Pues bueno, pues a veces las apariencias engañan, ¿no? Porque vemos, a pesar de la imagen desaliñada que transmite la serie de televisión o películas, en el cual vemos un guerrero ahí sucio, con pieles, ¿no? Bueno, pues los vikingos se aseaban diariamente y acudían a baños termales una vez por semana. A diferencia de sus adversarios, los anglosajones, ¿vale? Los ingleses, toda esta gente sí que no se duchaban, no había cultura del aseo personal, en el cual tampoco habían aseos en los castillos y de esto no habían servicios, en el cual si no se aseaban y no habían aseos, pues el pipí los tiraban por las calles, olían mal, al no ducharse ellos, imaginaos el olor, ¿no? Pues vemos los vikingos, ¿no? Son rudos, son... Pues no, eran curiosos, eran bastante curiosos, ¿eh? Incluso se han encontrado peines vikingos en el cual daban fe de que se cuidaban mucho su imagen y su cabello. Los piratas, los corsarios también, en la antigüedad también eran famosos por sus barbas. Y si no, habréis oído el pirata barba roja o barba azul, ¿vale? Eran famosos por sus barbas. Sir Francis Drake, entre otros, ¿vale? Todos tenían las barbas. Y luego ya posteriormente llegamos al Imperio Español. La civilización española, cuando descubrimos América, del año 1492 hasta el año 1898. Eso fue la civilización española. Aquí vemos como, por ejemplo, Miguel de Cervantes, el escritor. Aquí tenemos cómo era más o menos. Llevaba barba, pero ya mucho más arreglada. Menos corta, no como los bárbaros que la llevan larga. Tenían barba como para lucir su aspecto, ¿vale? Pero ya mucho más rebajada y arreglada. El nacimiento de las perillas. La moda de las barbas dio un paso más y se transformó en perilla. Zonas afeitadas con otras con vello facial para esterilizar los rasgos masculinos, ¿vale? Dijeron, ostras, pues si yo me corto aquí, me dejo el bigote tal, me veo más guapo, ¿vale? Entonces se dejaban barba, pero ya esterilizada, ¿vale? Ahí ya empezó la cultura del afeitado, de cómo exprimir el aspecto de cada persona. Y luego ya llegamos a la Edad Media.
¿Seguirá la tendencia de la barba? Venga, vamos a verlo. Curiosidades. ¿Sabías que en la Edad Media los barberos, además de barberos, eran médicos, cirujanos y dentistas? ¿Lo sabíais? En la antigüedad, los barberos, además de barberos, eran médicos, cirujanos y dentistas, incluso mejor vistos que los antiguos cirujanos. Ahora vamos a verlo, vamos a ver la historia y así lo aprendemos juntos. Y otra pregunta, ¿sabéis el significado del barber pole que hay en la barbería, en la puerta? ¿Sabéis el significado? Venga, hoy vamos a saberlo. Hoy vamos a saberlo. ¿Es meramente decorativo o tiene algo más de historia? Como lo de médico, creo que tiene una farmacia. Vamos a verlo. Venga, vamos y así lo aprendemos todos juntos. ¿Sabéis qué es una sangría? No sabéis lo que es una sangría, ¿no? Bueno, pues mira. Una sangría, en la antigüedad, se usaban la práctica de las sangrías que se llevaba a cabo para restablecer la cantidad de sangre en el organismo. Es decir, habían dolores de cabeza, migrañas, habían muchos aspectos. Gente, ¿habéis sufrido migrañas alguna vez? La migraña es muy mala, ¿no? Es un dolor muy malo, te da muy mal. Entonces, antiguamente se pensaban que la migraña, por ejemplo, era que el cuerpo tuyo hacía demasiada sangre y tenías demasiada sangre en el organismo y por eso te producía ese dolor de cabeza, ese malestar, ¿vale? Entonces, le hacían un corte en el brazo y ahí salía la sangre y te quitaban cierta cantidad de sangre, en el cual en muchos casos mejoraba esa migraña, ese dolor de cabeza, ¿vale? Pues eso es una sangría, el quitar el exceso de sangre en el organismo. Eso es lo que creían, ¿vale? Lo que decían. Entonces, ¿qué ocurre? Que para tapar esa herida que estamos creando, cogían una venda y la ponían en el brazo para tapar la sangre. Esa venda se llenaba de sangre. Y eso es lo que quiere decir esto. Esto quiere decir un brazo con las vendas y la sangre, al hacer sangría, ¿vale? Eso quería decir que en el establecimiento que estaba eso, en la puerta, ahí hacían sangrías, pero también ejercían de barbero, de sacamuelas, de médico y cirujano, ¿vale? Eso lo tenían en la puerta. Entonces el que pasaba por ahí, mira, aquí hay un barbero, aquí hay, pues voy a pasar. Bueno, pues ese es el origen del barber pole. Curioso, ¿eh? ¿Verdad? Sí, vamos a verlo ahora. Sí. Exactamente, sí, con sanguijuelas. Con sanguijuelas quitarán el exceso de sangre también, exactamente, sí. Bueno, y aquí vemos la historia de los barber pole, ¿vale? El auténtico y real es este, blanco y rojo, ¿vale? El real. El rojo y blanco representaba el brazo ensangrentado, como hemos dicho, con una venda alrededor. Luego, más tarde, en Francia y en Estados Unidos, ¿vale?, pusieron la franja azul para conmemorar, en el caso de Francia, la Revolución Francesa, ¿vale?, y hacer una conmemoración a su bandera, ¿vale? Entonces, en Francia y en Estados Unidos le pusieron a barber pole la franja azul, ¿vale?, para conmemorar su bandera y decir, estamos en Francia, ¿vale? Entonces ya se hizo tan popular porque ya todo el mundo pues asocia
el tema de la barbería al rojo, blanco y azul, ¿vale? Así es como ha ido evolucionando los colores del barber pole. Y bueno, pues hay muchos colores, yo lo he visto incluso hasta rosa, blanco y rosa, para llamar la atención. Estos son meramente decorativos y para llamar la atención del público, ¿vale? Pero el auténtico, blanco y rojo. Bueno, veamos en profundidad el papel que ejercían los barberos cirujanos en la antigüedad. Veamos el siguiente vídeo. Durante la Edad Media comenzaron a florecer los hospitales por toda Europa, y lo hacían curiosamente allí donde llegaban las órdenes religiosas, tanto templarios como hospitalarios. Estos hospitales estaban vinculados a monasterios u órdenes, como el Hospital de Jerusalén de la Orden de los Caballeros de San Juan, y atendidos principalmente por monjes o clérigos. Al principio, en estos hospitales no solo se atendía a los enfermos, sino también a peregrinos pobres o niños abandonados. Y a diferencia de los médicos laicos, estos monjes médicos practicaban tanto la medicina como la caridad. Por lo tanto, era una medicina caritativa y limitada a unos cuantos tratados no censurados. Y lógicamente, sin ninguna capacidad de investigación o experimentación. Por tanto, en alguna intervención quirúrgica, por llamarlo de alguna forma, porque en ocasiones estaban más cerca de la tortura que de la medicina, algunos de sus pacientes la palmaban en la mesa de operaciones. Pero la culpa de la muerte de un hombre suponía una pesada e ingrata carga para aquellos monjes que practicaban la medicina por caridad. Y es por ello que en el año 1215 el Papa Inocencio III decidió poner fin a aquella práctica y promulgó la bula Ecclesia ab horret a sanguine, que viene a significar que la Iglesia aborrece el derramamiento de sangre, con la que oficialmente se prohibiría la práctica quirúrgica a los clérigos. Desde aquel momento, la responsabilidad de la cirugía quedó en manos únicamente de los cirujanos de la época, los barberos. Sí, lo estáis escuchando bien. Y así, como hoy en día nuestra Thermomix pica, trocea, tritura, amasa, raya y cocina, los barberos de la época sacaban muelas, practicaban sangrías, hacían trepanaciones y cortaban el pelo. Por ello, para hacer reconocibles sus locales y después de, entre comillas, varios estudios de marketing, eligieron como señal distintiva un cilindro con franjas oblicuas rojas y blancas alrededor, que colocaron en las puertas de sus establecimientos. ¿Os suena? Pues bien, el cilindro representa un brazo ensangrentado con vendas alrededor, a modo de las sangrías que se practicaban en su interior. Y les iba el negocio muy bien, hasta que a finales del siglo XIX, los cirujanos, que eran profesionales con estudios, consiguieron que los barberos dejasen de ejercer aquella práctica. Pero eso sí, conservaron el símbolo en sus locales. Por eso, hoy en día, todavía el cilindro bicolor representa una barbería. Aunque curiosamente, Francia y Estados Unidos quisieron darle su toque patriótico y añadieron una banda de color azul para que tuviese los colores de sus banderas. Y ojo que de médicos también trató el Papa Alejandro VI. Y es que en una recepción del Papa a los enviados de una corte extranjera, y tras una buena cena y un buen vino, se comentaba entre los asistentes si eran o no necesarios los médicos. Sí, valía la pena ir a curarse con ellos. Pues bien, la opinión generalizada se decantaba por considerarlos totalmente prescindibles. Barberos cirujanos. Venga, vamos a ponernos en contexto. A finales del siglo XIII existía la figura del barbero cirujano, cuyas atribuciones eran de lo más variopintas, ya que con la misma destreza que cortaban el pelo, hacían sangrías, extraían muelas o incluso curaban la migraña, nada más y nada menos que, en unos casos, trepanando el cráneo. Existían los cirujanos, pero estos gozaban de menos categoría, ¿vale? Existían cirujanos, que solo eran cirujanos, pero gozaban de menos categoría que los barberos de la época. Los barberos de la época tenían mejor prestigio, ¿vale? La gente se fiaba más. La medicina en aquel tiempo no gozaba de mucha fama y la gente confiaba más en los médicos barberos que en un estirado cirujano. Luego, más tarde, en el año 1745,
ya pegando un buen salto al tiempo, el rey Jorge II de Gran Bretaña, presionado por los colegios de los cirujanos, decidió definitivamente separar estas corporaciones. Y ahí, a partir de ese año, fueron cuando se hicieron diferentes corporaciones y se separaron, ¿vale? Por un lado se hicieron los cirujanos y solo habían estudios para gente que se dedicase solo a la cirugía, los dentistas que solo se dedicasen al tema de los dientes, los médicos y los barberos solo al oficio de barbero. Ahí fue cuando ya se separó, ¿vale? En 1745. Aquí vemos imágenes de la época, como la medicina de aquel tiempo, no habían los medicamentos que hay hoy, ¿vale? Pero bueno, ahí vemos cómo trabajaban los barberos, también haciendo curaciones. ¿Ves? Aquí está cortando el pelo al niño, que de momento se ponía a quitar una bala, a lo mejor que le habían pegado un tiro. ¿Vale? Allí en el fondo, ¿ves? Parece que le está afeitando o le está haciendo algo de la dentadura, en la pintura, ¿vale? Ahí vemos la conexión del oficio de barbero con el tema de la cirugía. Igual, los dientes, cómo le va quitando lo que es esa muela tan fastidiosa, ¿vale? Y aquí este le está diciendo, oye, a mí me duele también, me la puedes quitar. ¿Eh? Y este está esperando ahí, ostras, mi mujer. ¿Vale? Bueno, venga, llegamos al siglo, pegamos otro salto y llegamos al siglo XVII, ¿vale? La masculinidad en el siglo XVII. Pelucas, 18. Pelucas, maquillaje y tacones, ¿vale? Pelucas, maquillaje y tacones. Un aspecto ya femenino. Este aspecto en la época de los bárbaros, imaginaos, parecía una señorita, ¿no? Vaya cambio que, ¿no? Cómo pegó, pues esto era, vamos, lo más, ahora lo vamos a ver. El rey Luis XIV, en 1643, con 5 años, sufrió una enfermedad que se quedó calvo, así que comenzó a usar peluca, ¿vale? Se quedó calvo y usaba peluca. Y claro, si el rey se ponía peluca, que era lo más top, lo más rico, lo más... Pues la gente dijo, pues mira, si este lleva peluca, pues qué guay, ¿no? Y entonces se puso de moda. Las pelucas, la última moda, ¿vale? Habéis visto, ¿vale? Actualmente, incluso en Inglaterra, actual, cuando hacen los juicios, se ponen aún pelucas. ¿Eh? Fijaos cómo vamos pasando el tiempo. Y luego, para las décadas de 1680 y 1689, las pelucas eran de lo más popular entre las clases altas de la sociedad. El rey segundo, Carlos II, también se subió al carro de la moda, como aquí lo vemos. Esto son pinturas del rey Carlos II. Y ya, pues fijaos la cara así, si tuviese el corte de pelo, ¿no? Pues ya aparecían con pelucas como diciendo, ¡guau!, lo más top. Quien tenía peluca era rico, noble y de la realeza, ¿vale? Los pobres no podían acceder a tener peluca, ya que en aquel tiempo las pelucas era un elemento caro, ¿vale? Para los pobres. Los pobres con comer ya tenían bastante, ¿vale? Entonces, el que tenía peluca era una forma de distinguirse entre los pobres y los ricos, ¿vale? Entonces ahí se puso de moda. Luego, ¿qué sería lo siguiente? El maquillaje. Lucir un aspecto blanco, la tez o el rostro blanco,
en el rostro quería decir que no teníamos que trabajar en el banco, en el campo, ni tampoco cuidábamos ganado en el campo, ¿no? No nos daba el sol. Éramos tan ricos que no hacía falta ir al campo, ¿vale? Entonces, como éramos tan ricos y no íbamos al campo, teníamos la tez blanca. Entonces, el que tenía la tez blanca es que era rico. Entonces, se puso de moda. Cuanto más blanco era, pues más riqueza aparentabas, ¿vale? Así que se pasaron con el maquillaje. Y vemos de aquella época echándose ahí maquillaje, ¿eh? Usaban harina de arroz, era una harina de arroz, para blanquear las pelucas y sus caras, y se perfilaban las cejas y enrojecían sus mejillas con polen y azafrán. Los lunares negros eran considerados bonitos y en muchos casos eran para disimular marcas de viruela. ¿Vale? Se llevaban los lunares, pero muchas veces se ponían lunares ahí para taparse de las antiguas enfermedades que había en aquel tiempo. Y luego ya avanzamos a los años 1920. Damos otro salto en el tiempo y nos vamos a los años 1920-1940. Bueno, aquí vemos una moda casi actual. El afeitado diario, trajes a medida, sombreros, cabellos cortos y engominados con brillantina. Lamentablemente, en aquellos tiempos de la revolución industrial era difícil vestir así, ¿vale? El que iba vestido así era banquero, empresario, gángster, ¿vale? Una persona rica. Venga, los años 50. Llegamos a los años 50. ¿Y qué pasó en este año? Pues que la moda del rock and roll invade nuestras vidas, o las vidas de aquel entonces de las personas, ¿vale? Chupas de cuero, tupés, Cadillacs, a bailar. Cómo va cambiando la historia, ¿eh? Desde que hemos empezado la clase de hoy, pum, 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 hemos ido saltando. Bueno, la moda de los 50 marcó una de las épocas de oro del siglo XX. Una moda rescatada hace poco, que aún se llevan estos looks. ¿Ves? Nosotros tenemos aquí fotos de Elvis y tal. Fíjate tú, ¿eh? Si marcaron una época. Y luego ya, después de los 50, llegó los 60. ¿Y qué pasó en los 60? Que la moda del pelo largo llegó, ¿vale? Llegó el movimiento hippie en plena guerra de Vietnam. Poner de moda el cabello largo, y los Beatles también ayudaron a aquella moda. Era una forma de rebelarse, ¿vale? Llegó el movimiento hippie, realmente se rebelaban contra el gobierno, ¿vale? Y una manera de rebelarse también es decir, mira, si tú vas peinadito, con traje, con corbata, tal, pues yo me voy a dejar el pelo largo, ¿vale? Y se puso de moda, ¿no? Como que vas en contra de la sociedad. Y se empezó a llevar el pelo largo. ¿Pero qué pasó? Que era mal momento para los barberos. Porque si se dejaba el pelo largo, la greña, tal, no iba mucho a la peluquería. Y eso para nosotros no era bueno. Entonces, eso, llegaron un mal momento. Pantalones de campana, drogas psicotrópicas y el cabello largo, que a nosotros no nos beneficiaba mucho, ¿vale? Y llegó los 60, como hemos comentado, eso es lo que pasaba en el mundo, en el tema de la guerra ambiental. Pero en España, ¿qué pasó en España? En España pasó una gran revolución en aquel momento. ¿Y qué revolución fue? Que la barbería de los años 60, bueno, pues pegó un gran salto, ¿no? Un gran salto que hasta hoy
como vais a ver a continuación, ha marcado esa época, ¿vale? En aquella época donde la barbería era un sitio donde el hombre iba allí a disfrutar de su afeitado, de su corte de pelo, de hablar del fútbol, del Real Madrid, imaginaos en Madrid, ¿vale? En una barbería de Madrid. Real Madrid, el fútbol, no sé qué, tal. Era un sitio donde comentar, donde pasar momentos agradables, fumarse el cigarrillo, el puro, se podía fumar dentro de las barberías, charlaban, ¿vale? Pues mira, yo voy a ir a escuchar a este músico que me gusta, tal. Eso es para que os metáis en contexto, ¿vale? Veían revistas de chicas, los hombres, ¿has visto esta? Mira, ¿vale? Eso así era, ¿vale? Pero ¿cuadraba una mujer en una barbería? No cuadraba, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, pues hubo una mujer que revolucionó eso y lo vamos a ver hoy. En la peluquería de caballeros las tijeras de Fígaro alternan con la clásica navaja de rasurar. Los clientes emplean sus minutos sin impaciencia. Ya les llegará el turno. Vaya trabajo que espera el barbero con esta cara tan negra. Pero la cara se decide por unas manos más suaves. No, no, yo con la señorita, dice, y se sienta igual que don Juan en la hostería del Laurel. La peluquera o barbera se llama Milagros Olmeda y es la única mujer que en España se dedica a este oficio en el que lleva ya 2 años, después de haber realizado el aprendizaje en la Escuela Técnica Sindical de Peluquería. De las 3 afecciones que señala la Real Academia al modismo hacer la barba, fastidiar, adular y afeitar, la señorita Milagros practica esto último con destreza y manos ingrávidas como plumas, lo mismo en la fase de siega que a la hora del masaje facial. El cliente acusa en su rostro un completo estado de felicidad. Pero la toallita que viene del autoclave le corta la respiración. Que me voy a cortar el pelo y de repente conozco a una mujer muy especial. Es una mujer, fíjate Inma, que revolucionó la España de los 60. Se llama Milagros, la vamos a conocer y si les parece, vamos a ver por qué revolucionó la España de los 60. ¿Lo vemos? Venga. Curioso, ¿verdad? Que te vas de repente a cortarte el pelo y te encuentras con una mujer que revolucionó aquella época de los 60. Me llamo María de los Milagros, normalmente Milagros o Mili. Yo atiendo por casi todos los nombres, pero bueno, me llamo Milagros. Fui la primera peluquera de caballeros de España hace unos cuantos años, no voy a decir cuántos, unos cuantos años. Me costó luchar contra la discriminación hombre-mujer. Un peluquero de señoras sí podía ser, pero una mujer no podía ser peluquera de hombres. Me costó mucho llegar a lo que he llegado y luchar contra muchas cosas. A mí en sí la peluquería siempre me ha gustado. Señoras no pude seguir porque tenía alergia y entonces decidí por caballeros. Y te voy a contar una anécdota que no te la he contado. Yo creo que decidí por la de caballeros porque yo de niña iba con mi padre a la peluquería. Y en esa peluquería me daban caramelos y me echaban colonias, siempre. Y yo creo que eso lo he tenido ahí en el subconsciente y siempre lo he recordado. Pues ya dije, pues si no puedo enseñar, pues voy con caballeros. Tuve la suerte de tener un gran padre con la mente muy abierta también y me ayudó mucho a luchar contra esa barrera que había. Y bueno, aquí me tenéis que todavía sigo trabajando. Muy contenta, muy satisfecha de mi profesión, me encanta mi profesión, disfruto con mi profesión y me moriré con las tijeras en la mano. Yo tuve la gran suerte, siempre digo la gran suerte,
de que donde yo estuve, quien me enseñó era un gran profesional, era uno de los peluqueros más famosos de Madrid. Y entonces se tomó mucho interés en que yo aprendiera y me dijo, lo primero, tienes que tener amor a la profesión. Lo segundo, tienes los pequeños detalles, hace un gran profesional. Y es verdad, siempre decía, hay que estar erguido. La butaca está para subir y bajar, no para estar tú agachado o espatarrado o tal para cortar el pelo. Hay que cortar los pelitos de las cejas, hay que cortar los pelitos de los oídos, hay que cortar los pelitos de la nariz. Lo más bonito, pues que he conocido a muchísimas personas bastante influyentes, a muchos niveles medio alto, artísticos, empresarios, políticos. Es una relación cliente-amistad y para mí eso es una satisfacción de lo más grande, porque los niveles a los que yo he trabajado han sido de un nivel bastante alto, con lo cual estoy, vamos, súper contentísima de llegar a donde he llegado después de todo lo que me tocó pasar. Ya te digo que fue una novedad, fue una revolución lo mío. Yo me presenté a un campeonato, la única mujer, de lógica, todo eran hombres, que seríamos como 10 o 12 hombres y yo sola, de corte de pelo a navaja, que era lo que entonces se llevaba, era la novedad, pues eso para mí fue un orgullo. 12 señores ya hechos y derechos, yo era una jovencita. No me lo dieron porque era mujer, me lo dieron porque hice un buen trabajo y tengo pruebas fehacientes, fotografías de ese corte de pelo y pues para mí eso fue tremendo. De hecho los tengo bien puestos para que se vean bien en mi casa. De los tiempos aquí, esto ha dado un giro un giro grandísimo, gracias a Dios, gracias a Dios. El hombre se cuida más, es más, no es que sea presumido, es más normal, es que a las mujeres, yo particularmente como mujer, prefiero un hombre bien arreglado, bien esto, a un Adán, porque que antes eso era... Decían que el hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso. Pues mira, no, mire usted, a mí me gusta un señor que esté muy bien y no un pelana por ahí, eso está claro, pero es que antes el machismo era así. Cuanto más peor vayas y más eso, pues era más machote. Que demuestren que las mujeres podemos hacer lo mismo que un hombre. Quizá mejor, y te voy a explicar el porqué. El hombre no le va a decir a un señor, es que le sienta a usted mejor, porque a lo mejor como hay mucho hombre que te dicen, yo no, la mujer tenemos otra sensibilidad. Entonces, que piensen, si algún día tienen algún momento de flaqueza o están cansadas, y si les gusta la profesión, que se acuerden un poquito de mí, lo que yo tuve que pasar, lo que tuve que luchar y lo que me costó llegar a lo que he llegado. Ese es mi mayor consejo que les puedo dar. En este mundo pues está un poco peor visto el que una mujer sea barbera y en algunos casos algún cliente sí que es cierto que solamente por el mero hecho de ser mujer te dice no, es que pues tú no tienes barba o ciertos comentarios que están fuera de lugar que hoy en día ya no deberían de ocurrir pero ocurren y por eso también valoro muchísimo que Milagros en su día ejerciera como barbera. Ella fue un mito y fue la primera mujer barbera de España. Y para mí, vamos, es como un ejemplo a seguir, como mujer y como persona. Gracias a mujeres como ella, pues poco a poco hemos ido evolucionando en este mundo. Pienso que hay que luchar por lo que uno quiere y hay que hacer lo que a uno le gusta y sin discriminaciones ni ser mujer o hombre para hacer lo que a uno le gusta y ya está. Hay que amar lo que haces y luchar por ello. Abel, querido amigo mío, no sabes cuánto me alegro de haberte conocido. Te tengo mucho aprecio. Creo que eres un buen profesional, creo que te gusta la profesión lo mismo que a mí, con lo cual estoy súper satisfecha de haberte conocido en principio. Me encanta tu peluquería y si algún día necesito trabajo espero que me des un sillón para mí, ¿no? Algo me lo habré ganado ya por lo menos, ¿no? Y te estoy muy agradecida porque tú has mirado, has creído en mí y eso es muy de agradecer, eso no lo voy a olvidar nunca. Que lo mismo me vengo de Madrid, me vengo aquí y me he tenido un sillón para mí, eso seguro. Muchas gracias.
Emotivo, emotivo y muy bonito, ¿eh? Bueno, vamos allá el último tema, ¿vale? Ya vamos a acabar la clase de hoy, ya queda poquito, y vamos a ver un repaso de peinados del siglo XX y XXI. Venga, vamos allá. Años 60, como hemos dicho, ¿vale? ¡Pum! Años 70. Nos ponemos en el año 70, va. Igual que de mal que los 60, ¿vale? Para los barberos. ¿Por qué? Porque no llevaban barba, por lo cual no dejaban el ticket en las barberías, ¿vale? El primer día del curso, en la presentación, dije que el 35% de la facturación de una barbería actual es debido a las barbas. El 35%, bastante, casi la mitad, ¿eh? Entonces, si ese 35% la gente no se afeitaba, eran 35% menos de público que teníamos, o de trabajo, ¿vale? Que eso es bastante. Pues si a ese menos trabajo le hacemos que se llevaba el pelo largo así enlacado, ¿vale? Con lacas, patillas gruesas, poco arregladas, pelo en el pecho, eso lo habéis visto, ¿no? Contra más hombre, más, ¿vale? Pues eso ocurría en los años 70. Entonces, para los barberos, pues tampoco era muy... Yo recuerdo el padre de mi primer jefe que tuve yo, que hablé con él, que era barbero en aquellos tiempos, y dice que lo pasaron bastante mal, que mucha gente se dejó de ser barbero porque no había prácticamente faena, pues oye, pues si me voy a la obra a ayudar a un carpintero y gano más, pues mucha gente se dejó de barbero y se dedicó a otros oficios. Y luego ya aquí, pues eso, 70. Fijaos el cambio del año 70 al 80. Esto fue, vamos, una gran explosión de moda. Grupos urbanos inspirados en su grupo de música favorito, ¿vale? Se extendió ahí, de los años 70 que hemos visto con patillas gordas, ¿vale? Pues de momento empezaron tribus urbanas, los pijos, ¿vale? Los heavy, y empezaron, fijaos los pelos que llevaban. Del año 70 que hemos visto antes, fijaos la gran salto que dieron. Los pelos ahí tostufados, ahí con cardaos, mechas, llevaban mechas. Aquí ya, para los barberos, pues la verdad que nos vinieron, sobre todo peluqueros de mujeres, porque los barberos en aquella época no estaban muy bien preparados. Entonces, los barberos, luego nos pusimos las pilas, ¿vale? Pero en aquel tiempo los barberos iban cortes, hacían 2 o 3 cortes que sabían, y si los sacaban de ahí, iban a mejorar, que eran unas mechas tardes, no sabían hacerlo, ¿vale? Pero bueno, para la peluquería en general fue un gran avance. Aquí vemos un recorrido, el coche fantástico. ¿Quién lo ha visto de aquí? Pues los más mayores, ¿verdad? Pues eso. Vemos tenistas, cómo cambiaron en cosas 10 años solo, cómo cambiamos todo, ¿vale? Y en el tema de las mujeres, igual. Los grupos urbanos, como hemos visto antes, buenas. Los grupos urbanos, como hemos visto antes, pues hicieron cambiar el tema de la fisonomía en la mujer, ¿vale? Y los looks. Pelos súper cardados, súper trabajados. Madonna. Y bueno, pues vamos a ver un pequeño, súper rapidísimo, para que veáis del año 70 al 80, las pintas, cambió la música, cambió todo. Las pintas que tenían, vamos.
Vale. ¿Vale? Y bueno, pues ya luego llegó la moda de los 90 y bueno, pues fijaos los trajes que se llevaban, los bigotes, pelos largos, nada de fade, nada de degradados, eso era la tendencia que se llevaban en aquellos tiempos. ¿Vale? El George Clooney cuando era joven y ahora veis, los pelos largos, las melenas, eso se ha llevado, ¿sabes? Eso sí que lo he vivido yo. Yo he ido así con las camisas así y tal. ¿Verdad? Se está llevando ahora otra vez. Pues yo iba así. El William Smith sí que llevaba ahí un pequeño fade, pero bueno, las melenas, ¿no ves? Esto era lo más. Ese look, en aquel tiempo era lo más. La chaqueta tal, con historias, su pajarita, ¿vale? Eso era lo más. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias.